En el año 451 después de Cristo, un hombre salvó Europa. No es una forma de hablar, no es exageración. Sin ese hombre, lo que hoy conocemos como Francia, España, Alemania, Italia, probablemente no existiría. O existiría de una forma tan diferente que ni la reconoceríamos. Y ese hombre no era un rey, no era un emperador, no era ni siquiera romano del todo. Se llamaba Flavio Aecio, y casi nadie sabe su nombre. Piensa un momento en todo lo que sabes sobre el Imperio Romano. Los Césares, Julio César, Augusto, Nerón, Calígula, las legiones, el Coliseo, la Vía Apia. Es probable que hayas visto películas, series, leído algo. El Imperio Romano está por todas partes. Pero el hombre que evitó que todo eso desapareciera engullido por el ejército más aterrador del siglo V, ese no aparece en casi ninguna película. No tiene serie, no tiene estatua en las plazas. Murió a manos del mismo imperio que salvó. Y el imperio cayó exactamente como él había predicho que caería, apenas 20 años después. Esta es su historia, y es una de las más injustas de toda la historia antigua. Para entender a Aecio, hay que entender en qué mundo nació. Finales del siglo IV. El Imperio Romano lleva décadas en caída libre. No es la caída dramática de una sola batalla perdida. Es algo mucho más lento y más horrible. Es como ver a alguien muy fuerte que cada año está un poco más débil, un poco más enfermo, y que ya no puede hacer las cosas que hacía antes, pero todavía no quiere admitirlo. Las fronteras se están rompiendo por todas partes. Por el norte entran los germanos, visigodos, vándalos, burgundios, francos. Por el este, los hunos están empujando a todo el mundo hacia el oeste como una ola gigante que aplasta todo lo que encuentra. El ejército romano, que durante siglos fue la fuerza militar más organizada y letal del mundo conocido, ahora depende cada vez más de mercenarios bárbaros para funcionar. Y en medio de todo esto nace Aecio, alrededor del año 390, en Durostorum, una ciudad de frontera en lo que hoy es la frontera entre Rumanía y Bulgaria. No nació en el corazón de Roma, nació en el borde del imperio, donde el mundo romano y el mundo bárbaro se rozaban todos los días. Su padre era Gaudencio, un general romano de origen esciro, un pueblo germánico, soldado de carrera, hombre de frontera. Su madre era romana de buena familia senatorial, con dinero y conexiones. Ese cruce, sangre militar bárbara por parte de padre, familia senatorial romana por parte de madre, lo define todo. Aecio nunca fue ni completamente romano ni completamente bárbaro. Vivía en los dos mundos. Y eso, que en otro tiempo habría sido una desventaja, se convirtió en su mayor arma. Cuando tenía unos 15 años, ocurrió algo que cambiaría su vida completamente. Su padre había negociado una alianza con Alarico, el rey visigodo. Era el año 405. Y para sellar esas alianzas en el mundo antiguo, se intercambiaban rehenes, personas importantes que quedaban en manos del otro bando como garantía de que el acuerdo se cumpliría. Si alguien traicionaba el trato, el rehén pagaba las consecuencias. Aecio fue el rehén que Roma entregó. Durante 3 años vivió entre los visigodos de Alarico. Aprendió su lengua. Aprendió cómo pensaban, cómo combatían, qué valoraban. Vio desde dentro a un pueblo que para la mayoría de los romanos era simplemente el enemigo. Y cuando volvió, le enviaron de nuevo, esta vez con los hunos. 3 años entre los hunos, aprendiendo su lengua, su cultura, sus tácticas de guerra, y conociendo personalmente a un joven que en ese momento era solo el sobrino del rey de los hunos, pero que con el tiempo se convertiría en el terror de Europa.
Ese joven se llamaba Atila. Aecio y Atila se conocieron de jóvenes en las estepas cuando los dos eran casi niños. Compartieron tiempo en la misma corte huna. Y esa conexión, esa familiaridad, sería 40 años después la clave de la batalla más importante del siglo. Cuando Aecio regresó a Roma, era una persona que ningún otro romano del imperio podía igualar. Conocía a los hunos por dentro, hablaba su idioma, entendía cómo luchaban y sabía que Atila, cuando llegara al poder, iba a ser el problema más grave que Roma había enfrentado en generaciones. Aecio tardó años en llegar a donde quería llegar, y el camino no fue recto. El imperio de Occidente en esa época era un caos político de manual. Los emperadores subían y bajaban, muchos de ellos niños o marionetas controladas por generales o por sus propias madres. El poder real no estaba en el trono, estaba en quien controlaba el ejército. Y Aecio entendió eso muy bien desde el principio. En el año 423 murió el emperador Honorio sin dejar heredero claro. Estalló una crisis. Un noble llamado Juan se autoproclamó emperador. Aecio, que en ese momento era un oficial de rango medio, se puso del lado de Juan y fue enviado a negociar ayuda con los hunos, sus viejos conocidos. Cuando volvió con un ejército huno, la guerra ya había terminado. Juan había sido capturado y ejecutado. Valentiniano III, un niño de 6 años, era el nuevo emperador de Occidente bajo la tutela de su madre, Cala Placidia. El ejército huno de Aecio llegó tarde. Pero Aecio no era hombre de tirar los dados sin tener un plan alternativo. Negoció. Los hunos recibieron dinero, tierras en Panonia y se fueron. Y Aecio recibió un puesto en el gobierno. Lo que siguió fueron años de guerras, intrigas y maniobras políticas en las que Aecio fue eliminando a sus rivales uno por uno, no siempre con elegancia, no siempre limpiamente. El imperio tardorromano era ese tipo de lugar. Si no empujabas, te empujaban. Para el año 433, Flavio Aecio era el hombre más poderoso del Imperio Romano de Occidente. No el más famoso, no el que aparecía en los documentos con el título más largo, el más poderoso, el que tomaba las decisiones reales. Y lo que tenía por delante era la tarea más difícil que ningún general romano había enfrentado en décadas: mantener en pie un imperio que se estaba cayendo a pedazos mientras el mundo entero empujaba desde fuera. Lo que hizo durante los siguientes 20 años fue, en la distancia histórica, extraordinario. Frenó a los visigodos en la Galia cuando amenazaban con tragarse el territorio romano al norte. Derrotó a los burgundios, con tanta contundencia que, según algunos historiadores, ese evento inspiró el Cantar de los Nibelungos, una de las grandes épicas germánicas medievales. Mantuvo a los francos al otro lado del Rin. Aplastó rebeliones internas. Capeó la pérdida del norte de África a manos de los vándalos. Era un hombre en constante movimiento. Un general que entendía que la diplomacia y la guerra son la misma cosa vista desde ángulos distintos. Que para mantener vivo al enfermo que era Roma, necesitaba no solo ganar batallas, sino también saber cuándo no lucharlas, cuándo negociar, cuándo usar a los propios enemigos como herramienta. Y durante todo ese tiempo, mientras gestionaba crisis tras crisis, sabía que tarde o temprano iba a llegar el problema que hacía que todos los demás parecieran pequeños. Atila. Atila tomó el control del reino huno en el año 434, junto con su hermano Bleda. 9 años después, Bleda estaba muerto, asesinado, casi con toda seguridad, por su propio hermano. Y Atila
gobernaba solo sobre el pueblo más aterrador de Europa. Para entender lo que Atila representaba, hay que entender qué eran los hunos. No eran bárbaros en el sentido romántico que la cultura popular a veces les da. Guerreros nobles de las estepas con sus propios códigos y valores. Eran una máquina de guerra, un pueblo de jinetes que habían perfeccionado durante generaciones el arte de moverse rápido, golpear fuerte y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Usaban arcos compuestos que disparaban con una precisión brutal desde el caballo en pleno galope. No construían ciudades, no cultivaban la tierra. Vivían del movimiento, del pillaje, del tributo forzado. Bajo Atila, eso se convirtió en algo todavía más sistemático. Atila no solo saqueaba, extorsionaba. Constantino Pla, el Imperio de Oriente, le pagaba enormes tributos en oro cada año simplemente para que no atacara. Las ciudades que no se rendían eran destruidas con una brutalidad calculada, diseñada para que la siguiente ciudad en el camino abriera las puertas sin pelear. El terror era la táctica y funcionaba. En los años 440, Atila atacó el Imperio de Oriente repetidamente, saqueó los Balcanes, llegó hasta las murallas de Constantinopla. El Imperio de Oriente tuvo que pagar y pagar y pagar. Entonces, alrededor del 450, algo cambió. Marciano subió al trono en Oriente y dejó de pagar. Le mandó a decir a Atila que el oro se había terminado, que si quería más, que viniera a buscarlo. Atila necesitaba una nueva dirección, y entonces le llegó una excusa perfecta. La hermana del emperador de Occidente, Honoria, estaba desesperada. La habían encerrado en un convento para evitar que se casara con alguien políticamente inconveniente y le habían prometido en matrimonio a un noble aburrido que ella despreciaba. En un acto de desesperación o de genialidad política, según cómo se mire, le envió un anillo a Atila con un mensaje pidiéndole ayuda. Atila interpretó ese anillo como una propuesta de matrimonio y como dote exigió la mitad del Imperio Romano de Occidente. Era, por supuesto, un pretexto. Atila no quería casarse con Honoria. Quería la Galia, quería Italia, quería el oeste. Y ahora tenía una excusa que sonaba casi legal. En la primavera del año 451, cruzó el Rin con un ejército de dimensiones que las fuentes antiguas magnifican hasta el absurdo. Hablan de 500.000 de hombres, pero que los historiadores modernos estiman en unos 50.000 guerreros. Hunos, ostrogodos, gépidos, érulos, turingios y una docena de pueblos más que le rendían vasallaje. Lo que encontró al cruzar no fue resistencia, fue ceniza, Treveris, Worms, Estrasburgo, Metz, Reims. Ciudad tras ciudad cayó o se rindió. Las que no lo hicieron fueron arrasadas. Los caminos de la Galia romana estaban llenos de refugiados huyendo hacia el sur. Atila avanzaba hacia Aureliano, la actual Orleans, que controlaba el paso sobre el río Loira. Si caía Orleans, el camino hacia el sur de la Galia y hacia Hispania estaba abierto. Y el rey de los alanos que controlaba la ciudad ya había prometido en secreto abrirle las puertas. En ese momento, con los hunos ya sobre las murallas de Orleans, el obispo de la ciudad subía a la torre y miraba hacia el horizonte del sur, rezando para que alguien llegara. Y entonces, en el horizonte, aparecieron las águilas de Roma. Aecio había pasado meses haciendo lo que para cualquier otro romano habría sido imposible: convencer a los visigodos de luchar junto a Roma. Para entender lo que eso significaba, los visigodos eran el pueblo que 40 años antes había saqueado Roma por primera vez en 800 años. El saqueo del año 410 había sacudido al mundo romano hasta los cimientos.
San Agustín escribió La ciudad de Dios, parcialmente como respuesta a esa catástrofe. Los visigodos eran, en la memoria romana, el enemigo, y Aecio fue a verlos. Fue a ver a Teodorico I, el rey visigodo, y le dijo la verdad, que si Atila conquistaba la Galia, los visigodos serían los siguientes, que no había tiempo para viejas rivalidades, que la única forma de sobrevivir era luchar juntos ahora. Teodorico aceptó. Era un hombre mayor, un rey experimentado, que entendía perfectamente lo que estaba en juego. Y tenía sus propios motivos. Los ostrogodos que marchaban con Atila eran primos de los visigodos, y esa traición de sangre dolía. Aecio también reunió burgundios, francos, alanos y los restos del ejército romano regular. Un ejército de naciones que en circunstancias normales se habrían matado entre sí, unidas por la única cosa que podían compartir en ese momento: el miedo a Atila. Cuando ese ejército apareció en el horizonte de Orleans, Atila comprendió que la batalla que él no quería luchar era inevitable. Su estrategia siempre había sido el terror, el movimiento rápido, obligar al enemigo a rendirse antes de pelear. Pero Aecio le había quitado esa ventaja. Le había forzado a combatir contra un ejército que, por una vez, no tenía miedo de él. Atila se retiró de Orleans y marchó hacia el norte, hacia las llanuras abiertas de la Champaña, donde sus jinetes tendrían ventaja. Buscó terreno que le favoreciera. Se hizo fuerte. Los hunos levantaron un campamento de carretas y esperaron. Los chamanes de Atila examinaron las entrañas de animales y leyeron los huesos de las ovejas, como hacían antes de cada batalla importante. Y la lectura fue mala. Predijeron la derrota de los hunos, pero también predijeron la muerte del jefe del bando contrario. Atila decidió que ese intercambio era aceptable. Si Aecio moría, aunque los hunos perdieran la batalla, la guerra estaba ganada. El 20 de junio del año 451, en una llanura de la Champaña francesa, se enfrentaron dos de los ejércitos más grandes que Europa había visto en siglos. En un lado, Atila, los hunos, los ostrogodos, los gépidos, pueblos de media Europa sometidos a su voluntad. En el otro, Aecio, los visigodos de Teodorico, los alanos, los burgundios, los francos, los últimos soldados romanos de Occidente. La batalla comenzó a las 3 de la tarde, con el sol ya de lado. Tarde para una batalla, lo que sugiere que Aecio eligió ese momento a propósito. Menos horas de luz para que los hunos pudieran maniobrar. El primer movimiento lo hizo Aecio. Ordenó a sus romanos y francos avanzar a paso de carga hacia una colina que dominaba el campo. Quien la controlara tendría ventaja sobre todo el flanco. Los hunos tardaron en reaccionar. Cuando Ardarico y sus gépidos intentaron subir la colina, se encontraron con el muro de escudos romano. Los hicieron retroceder ensangrentados. Atila tuvo que galopar hasta ellos personalmente para evitar que se derrumbaran. En el centro, los hunos del propio Atila cargaron contra los alanos. Los alanos, que habían prometido traicionar a Aecio y no lo habían hecho en el último momento, resistieron. Apenas, pero resistieron. Y en el flanco derecho, los visigodos de Teodorico avanzaron contra los ostrogodos. Fue en ese momento cuando ocurrió lo que los chamanes habían predicho. Teodorico cayó del caballo. Nadie sabe exactamente cómo. Algunas fuentes dicen que una flecha ostrogoda le alcanzó. Otras dicen que sus propios hombres le pisotearon en la confusión del combate. El caso es que el rey de los visigodos murió en el campo de batalla. Su hijo Turismundo, que combatía a su lado, no se retiró. Al contrario,
enloquecido de dolor y de rabia, ordenó contraatacar. Y los visigodos avanzaron. Los hunos empezaron a ver lo que los chamanes habían visto, que el centro no cedía, que el flanco izquierdo estaba siendo destrozado, que el flanco derecho estaba a punto de rodearles. Atila lo entendió antes de que fuera demasiado tarde. Ordenó la retirada. Los hunos se replegaron a su campamento de carretas, se pusieron a cubierto y esperaron el asalto final que destruiría el ejército más poderoso del mundo. Ese asalto nunca llegó. Al día siguiente de la batalla, Aecio tenía a Atila encerrado en su campamento. El rey de los hunos, encerrado detrás de un círculo de carretas, con su ejército diezmado, sin posibilidad de huir, sin posibilidad de recibir refuerzos. Era la oportunidad que ningún general romano había tenido nunca. Destruir a Atila de una vez por todas, eliminar la amenaza para siempre. Aecio no atacó, dejó marchar a Atila. Esta es la parte de la historia que los historiadores llevan siglos intentando explicar y sobre la que nadie tiene una respuesta definitiva. La teoría más extendida tiene que ver con los visigodos. Con la muerte de Teodorico, Turismundo se había convertido en el nuevo rey visigodo. Y si el ejército visigodo destruía a los hunos completamente, Turismundo volvería a casa con un poder enorme, un ejército victorioso y exactamente 0 razones para seguir respetando los territorios romanos en la Galia. En otras palabras, destruyendo completamente a Atila, Aecio habría creado un problema todavía mayor. Así que hizo lo que hacía mejor, maniobró. Convenció a Turismundo de que volviese a Tolosa a asegurarse el trono antes de que sus hermanos se lo disputaran. Le envió a casa. El ejército visigodo se fue. Y Atila, que había estado a punto de ser aniquilado, pudo retirarse al otro lado del Rin. ¿Fue un error? ¿Fue brillante? Depende de cómo se mire. Atila volvió al año siguiente. Invadió Italia en el 452. Arrasó Aquilea tan completamente que durante generaciones se dijo que ni los pájaros volvieron a anidar en sus ruinas. El propio Valentiniano III huyó de Rávena. Aecio no tenía fuerzas para presentar batalla abierta. Hostigó a Atila, cortó sus líneas de suministro, le hizo la vida imposible en territorio italiano sin poder detenerle directamente. Y entonces Atila se detuvo en el río Po. El Papa León I fue a negociar con él. Nadie sabe exactamente qué pasó en esa conversación. Las fuentes religiosas dicen que el Papa le habló de San Pedro y San Pablo aparecidos en visión. Las fuentes más prosaicas señalan que el ejército huno estaba sufriendo hambre y una epidemia devastadora. Probablemente las dos cosas juntas. Atila se retiró de Italia y en el año 453, durante su noche de bodas con una joven princesa goda llamada Íldico, Atila murió. Sufrió una hemorragia masiva, probablemente por una enfermedad hepática relacionada con décadas de alcohol, y amaneció ahogado en su propia sangre. El hombre al que los contemporáneos llamaban el azote de Dios, el terror de Europa, el que había hecho temblar a 2 imperios durante 20 años, murió solo en su cama la noche de su boda. Europa respiró, y Aecio, que había llevado sobre sus hombros el peso de todo eso, debería haber tenido un final a la altura de lo que había conseguido. No fue así. El 21 de septiembre del año 454, Flavio Aecio acudió a una reunión administrativa ordinaria en Rávena. Estaba allí para presentar cuentas al emperador Valentiniano III. Asuntos rutinarios. El tipo de reunión que se tiene 100 veces en una vida política. En el transcurso de esa reunión, el emperador desenvainó su espada.
y con la ayuda de su chambelán Heraclio atacó a Aecio, que estaba desarmado, que no esperaba nada. Lo mató allí mismo, en la sala del consejo. ¿Por qué? Las razones exactas se debaten. Valentiniano era un hombre inseguro, paranoico, que había vivido siempre a la sombra de un general más capaz que él. Había intrigantes en la corte que le susurraban que Aecio quería el trono, que era demasiado poderoso, que había que eliminarlo antes de que se eliminara a él. Y Valentiniano, que había huido de Rávena cuando Atila invadió Italia, mientras Aecio se quedaba en el campo combatiendo, eligió ese momento para demostrar que tenía el control. Uno de sus consejeros, cuando se enteró de lo que había pasado, le dijo algo que quedó registrado en las fuentes. Si has hecho bien o no, yo no lo sé, pero sí sé que has cortado la mano derecha con la izquierda. No había nadie en el imperio capaz de ocupar el lugar de Aecio, y el imperio lo pagó inmediatamente. 6 meses después, el 16 de marzo del 455, 2 soldados escitas, hombres que habían servido bajo Aecio, asesinaron a Valentiniano III en pleno campo de Marte, mientras practicaba con el arco. Uno le golpeó en la cabeza. Mientras se giraba, el otro le clavó el cuchillo. El imperio perdió en 6 meses a su mejor general y a su propio emperador, asesinados el uno por el otro en una cadena de venganza digna de una tragedia griega. Lo que vino después fue el colapso. Sin Aecio, sin Valentiniano, el imperio de Occidente entró en una espiral de emperadores efímeros. Hubo 8 en los siguientes 20 años, mientras los reinos bárbaros que Aecio había mantenido a raya fueron devorando el territorio romano pieza a pieza. En el año 455, los vándalos saquearon Roma durante 14 días. No el saqueo controlado de Alarico en el 410. 14 días de destrucción sistemática. En el 476, 21 años después de la muerte de Aecio, el último emperador romano de Occidente fue depuesto por Odoacro, un jefe bárbaro, sin que nadie presentara demasiada resistencia. El imperio romano de Occidente dejó de existir. Había tardado exactamente lo que Aecio había tardado en desaparecer de la escena. Hay algo que me parece especialmente cruel en esta historia. Aecio dedicó su vida entera a salvar algo que no merecía ser salvado, o al menos que no era capaz de salvarse a sí mismo. Un imperio corrupto, con emperadores inútiles, con una aristocracia más interesada en sus privilegios que en la supervivencia del Estado. Aecio lo sabía, no podía no saberlo, y lo siguió haciendo de todas formas, no porque fuera un idealista ingenuo. Era cualquier cosa menos eso. Había sobrevivido demasiadas intrigas, había tomado demasiadas decisiones duras como para ser un soñador. Lo hacía porque era lo que sabía hacer, y porque si no lo hacía él, no lo hacía nadie. Los historiadores le llaman el último romano, no en el sentido de que fue el último ciudadano del imperio, quedaban muchos, sino en el sentido de que fue el último hombre que tenía la capacidad, la voluntad y el conocimiento para mantener en pie lo que quedaba de ese mundo. Cuando le mataron, ese mundo tardó 20 años en desmoronarse del todo, pero el resultado era inevitable desde el momento en que Valentiniano desenvainó la espada en esa sala de Rávena. Flavio Aecio, el hombre que creció entre sus enemigos, que aprendió a pelear como ellos, que convenció a los visigodos de luchar junto a Roma, que detuvo a Atila en los campos cataláunicos, que mantuvo vivo durante 20 años a un imperio que no tenía arreglo, y que murió asesinado por el mismo imperio al que había salvado. Casi nadie sabe su nombre. Ahora tú sí.